Buenas tardes, bienvenidos a su clase de redes de calidad en servicios computacionales. Vamos a impartir el día de hoy la clase de redes peer-to-peer. Vamos a conocer un poco de lo que son las redes peer-to-peer y cómo su estructura y arquitectura y cómo se pueden utilizar. No tenía activado el micrófono. Bueno, el objetivo de esta clase va a ser comprender el funcionamiento y las aplicaciones de las redes peer-to-peer. Vamos a analizar su arquitectura y sus características y el impacto que van a tener en la calidad y eficiencia de los servicios computacionales. Este tema va a buscar que los estudiantes estudien cómo las redes peer-to-peer van a facilitar la distribución de recursos y datos sin la necesidad de un servidor central y cómo estas redes van a afectar aspectos como la escalabilidad, la seguridad y el rendimiento en entornos computacionales. Al finalizar el tema, se supone que los estudiantes van a ser capaces de evaluar las ventajas y desafíos de las redes peer-to-peer, así como de diseñar y optimizar sistemas que utilicen esta tecnología para mejorar la calidad de los servicios computacionales. Como introducción, tenemos que el objetivo de la clase pues, va a ser entender el concepto y los principios fundamentales de las redes peer-to-peer. Va a ser explorar los diferentes tipos de arquitecturas de redes peer-to-peer. Va a ser analizar las aplicaciones y casos de usos comunes de estas redes y va a ser evaluar las implicaciones en términos de calidad y rendimientos en servicios computacionales. Así que bienvenidos a la clase sobre redes peer-to-peer. Hoy vamos a abordar el concepto fundamental de estas redes que se han vuelto muy relevantes en diversos contextos tecnológicos. Vamos a explorar cómo funcionan estas redes, sus diferentes tipos y arquitecturas. Y además vamos a discutir las implicaciones de las redes peer-to-peer en la calidad y el rendimiento de los servicios computacionales, que es algo esencial para comprender el impacto en el mundo real. Esta comprensión pues, va a ser crucial para cualquier profesional en los campos de los servicios computacionales, ya que las redes peer-to-peer pueden influir significativamente en la eficiencia y en la efectividad de los sistemas. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, que primero que nada hay que conocer el concepto de peer-to-peer. Las redes peer-to-peer son redes en las que cada nodo va a actuar como cliente y servidor simultáneamente, compartiendo recursos directamente entre pares. ¿Qué características vamos a poder encontrar? Bueno, la descentralización, la escalabilidad, la redundancia y la resiliencia. Ahora sí vamos a ver qué dice la diapositiva. Las redes peer-to-peer son un tipo de red donde cada nodo va a tener la capacidad de actuar tanto como cliente y como servidor. ¿Qué significa esto? Pues que en lugar de tener un servidor central que gestione y distribuye los recursos, los nodos se van a comunicar y van a compartir información directamente entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en dibujitos, para que lo entiendan mejor, vamos a dibujar un nodo. Este es un nodo y este es otro nodo. En las redes peer-to-peer funciona como cliente y como servidor. Es decir, como cliente, este nodo es el cliente, está recibiendo de este servidor la información que está solicitando. Sin embargo, este mismo cliente puede funcionar como servidor para otro nodo, ya sea el mismo o diferente. O sea que la información va pasando en todo esto, entre los nodos como clientes y como servidores, es decir, que tienen la capacidad de gestionar y distribuir los recursos. ¿Cuál es la diferencia con un servidor central? El servidor central, como su nombre lo indica, es un centro. Desde este centro va a partir toda la información
a los diferentes clientes. Y esos clientes no van a poder compartir la información, sino que todo va a derivar de este mismo centro. Por eso, esta estructura se llama descentralizada, la red es peer-to-peer. ¿Por qué? Porque no tenemos un centro. Aquí no tenemos un centro donde va la información, sino que está descentralizada precisamente, por lo que nos va a ofrecer mayores ventajas como la escalabilidad. ¿Qué es una escalabilidad? Pues significa que la red puede crecer fácilmente a medida que se agregan más nodos. Es decir, van haciendo más nodos por acá y la información de igual manera se va pasando de un lado para otro. Y empezamos a ver cómo nos dibujamos una red de pasar y recibir información entre todos los nodos. Por eso, esta vendría a ser una ventaja, la escalabilidad, ya que va a ir creciendo conforme se van agregando nodos. También nos va a proporcionar redundancia y resiliencia. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que la red va a poder continuar funcionando incluso si algunos nodos fallan. Es decir, si este nodo ya no funciona, como quiera, toda la red y toda la información se sigue pasando, solamente no van a recibir la información de este nodo, ni este nodo va a recibir información. ¿Qué pasa en el sistema centralizado? Si esto deja de funcionar el servidor principal, todo se cae. Es decir, deja de funcionar totalmente el sistema y no nos va a garantizar una correcta calidad en los servicios computacionales. Si algunos nodos fallan, el resto puede seguir funcionando. Es una característica muy importante, redundancia y resiliencia. Entonces, podemos observar las tres características más importantes de las redes peer-to-peer. Vienen a ser la descentralización, la escalabilidad y la redundancia y resiliencia. Rápidamente descentralizada es que no toda la información no parte de un mismo centro, sino que cada nodo tiene su propia información y a la vez funciona como cliente. Escalabilidad, se van agregando más nodos para que la red siga creciendo y se siga manteniendo. Redundancia y resiliencia, si algún nodo falla, todo sigue funcionando. Esas vienen a ser nuestras características. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a ver los tipos de redes peer-to-peer. Existen diferentes tipos de redes peer-to-peer que se pueden clasificar según su grado de centralización. En las redes, por ejemplo, peer-to-peer centradas en el nodo, aunque cada nodo puede actuar como cliente y servidor, existe una cierta forma de centralización que facilita la gestión de la red. ¿Qué podemos deducir de esto? Pues que las redes peer-to-peer centradas en el nodo actúan como servidores y como clientes con una cierta centralización. ¿Ok? Por otro lado, las redes peer-to-peer totalmente descentralizadas, no hay nodos centrales y todos los nodos son iguales, lo que proporciona una mayor resiliencia y flexibilidad. Las redes híbridas combinan características de ambos tipos, utilizando servidores centrales para ciertas funciones, mientras permiten la comunicación directa entre nodos. ¿Qué tenemos entonces? Tres tipos de redes peer-to-peer. La centralización, las descentralizadas y las híbridas. ¿Cuáles vienen a ser las que nos dan más ventajas? Pues vendrían a ser las descentralizadas. ¿Por qué? Porque una de las mayores características y ventajas que puede tener estas redes es la resiliencia y flexibilidad, porque si un nodo cae, los demás nodos siguen funcionando perfectamente, la información sigue circulando y el servicio se sigue brindando. Al contrario de si estamos más centralizados o si tenemos algo híbrido. Si cae el centro, se acaba todo. Si tenemos algo híbrido, se cae el centro y aunque sigan funcionando los demás nodos, esto ya está terminado. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Arquitecturas de redes peer-to-peer. Las redes peer-to-peer pueden adoptar diversas arquitecturas, cada una con sus propias características y beneficios. Permítanme un segundo, por favor.
Listo, bueno, decíamos, las redes peer-to-peer pueden adoptar diversas arquitecturas, cada una con sus propias características. Permítame porque no puedo quitar. Ya no voy a quitar la ventanita. Cada una con sus propias características y beneficios. En el modelo de red completa, todos los nodos están conectados entre sí, permitiendo así una comunicación directa entre cualquier par de nodos. Este modelo puede ser eficiente en redes pequeñas, pero puede volverse complejo en redes grandes. ¿Por qué? Porque podemos ser capaces de manejar incluso 100 nodos sin que nos vayamos a revolver, sin que haya se nos vayan a cruzar los cables prácticamente, a manejar 1 millón de nodos, 1000 nodos, eso ya se nos vuelve más difícil. No imposible, pero sí complejo. El modelo de red de supernodos introduce nodos especiales que actúan como intermediarios para gestionar la comunicación. ¿Qué hacen supernodos? Gestionan comunicación, lo que puede mejorar la eficiencia en redes más grandes. Finalmente, el modelo de red anillo organiza los nodos en una estructura de anillo, lo que puede simplificar la transmisión de datos y reducir el tráfico de comparación con modelos completamente conectados. Entonces, ¿qué nos aparecen aquí? Nos aparecen 3 modelos de red. ¿Cuál viene a ser el primero? El modelo de red completa, es decir, el típico, todos los nodos se comunican entre sí. De ese no hay mucho detalle. El modelo de red de supernodos, algunos nodos van a actuar como supernodos que gestionan la comunicación entre otros. Es decir, tenemos nuestros nodos, pero hay un supernodo. Este supernodo va a funcionar para, como quien dice, descansar la información así en unos modelos de comunicación más grandes y que no sea tan complejo manejar tantísimos nodos. Y por último tenemos el modelo de red anillo, donde los nodos van a estar conectados en una estructura de anillo, facilitando la transmisión de datos. Nodos aquí, nodos aquí, nodos aquí, nodos aquí, y se pasa la información. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a ver las aplicaciones de las redes peer-to-peer. ¿Qué nos interesa en todo este tema? Son las aplicaciones para poder brindar un correcto servicio y con una calidad inherente al mismo. Las redes peer-to-peer tienen una amplia gama de aplicaciones en la actualidad. En el ámbito de la compartición de archivos, existen tecnologías como BitTorrent que han revolucionado la forma en que compartimos grandes volúmenes de datos, permitiendo que múltiples usuarios descarguen y suban partes del archivo simultáneamente. ¿Les suena esa tecnología de BitTorrent? Bueno, pues es prácticamente lo que nos dice. BitTorrent es un protocolo de transferencia distribuida que permite a los usuarios descargar archivos de otros usuarios. No sé si recuerdan que hace muchos años había una plataforma que se llamaba Ares, donde descargabas videos, películas, música y también podías subir tus propios videos, tu música que tenías, todo así. Entonces ahí había un servidor con muchos usuarios y entre ellos se pasaba toda la información. Era información que el mismo usuario subía a esa red para compartir con los demás usuarios. En los demás usuarios puedan descargar esa información y se hacía un traspaso de datos tremendo. De hecho, creo que fue una de las principales plataformas que empezó para descargar música pirata, hacer todos los discos, las músicas, las USB con música o con videos, caricaturas, un montón de cosas que se vio en aquella plataforma. Esa plataforma estaba basada en tecnologías como BitTorrent.
¿Por qué? Porque era inmensamente, tú buscabas perro y te salían millones de videos de todos los millones de usuarios que tenían y que habían compartido algún video o foto o sonido de algún perro. Entonces está creada esta tecnología de BitTorrent para grandes volúmenes de datos, permitiendo que los múltiples usuarios descargan y suben partes del archivo simultáneamente. En la comunicación, servicios como Skype han utilizado redes peer-to-peer para permitir llamadas de voz y video de alta calidad sin la necesidad de servidores centrales. ¿Por qué? Porque tenemos un usuario de Skype y el otro usuario de Skype transmitiendo y recibiendo información sin necesidad de que este usuario mande la información al servidor central y luego este la vuelva a mandar al usuario que está esperando esa información. Entonces, Skype funciona de manera directa, permite llamadas de voz y video entre los usuarios. Además, la computación distribuida utiliza redes peer-to-peer para realizar cálculos complejos, distribuyendo la carga de trabajo entre múltiples nodos para aumentar la eficiencia y la velocidad de procesamiento. ¿Por qué? Porque es más fácil pasar información si hay más nodos y toda la información pasa normal a que si tenemos un solo nodo y todo se va haciendo un cuello de botella. Entonces aquí encontramos que los usos comunes, ¿cuáles vienen a ser? Pues la compartición de archivos, utilizando, por ejemplo, plataformas como BitTorrent. También tenemos la comunicación, utilizando servicios como Skype, que usan también redes peer-to-peer para realizar llamadas de voz y video, y para la computación distribuida, que son redes peer-to-peer que se utilizan para realizar cálculos complejos distribuidos entre nodos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a ver las ventajas de las redes peer-to-peer. Las redes peer-to-peer ofrecen varias ventajas significativas. La descentralización y escalabilidad son dos de los mayores beneficios. ¿Qué nos da la descentralización y escalabilidad? Bueno, van a mejorar la capacidad de la red para crecer y adaptarse a nuevos nodos, ya que permiten, como dice la diapositiva, crecer de manera eficiente a medida que se añaden más nodos, sin la necesidad de una infraestructura central costosa. Esto también conlleva una reducción de costos, ya que no va a ser necesario invertir en servidores centrales y en la infraestructura asociada. La resiliencia, que habíamos visto en las otras diapositivas, y fiabilidad son otras ventajas claves. Debido a su estructura descentralizada, las redes peer-to-peer pueden continuar operando incluso si algunos nodos fallan o se desconectan, lo que mejora su capacidad de recuperación frente a fallos y ataques. ¿Qué encontramos entonces como ventaja? Encontramos la descentralización y la escalabilidad. ¿Qué significa esto? Que permite que crezca de manera eficiente nuestra red si se van añadiendo más nodos. También encontramos la ventaja de una reducción de costos. ¿Por qué? Porque no vaciamos toda nuestra información en un solo servidor central, sino que toda la información está basada entre un nodo, está almacenada entre un nodo y se comparte a otro nodo y entonces se hace una red muy bonita. Menor necesidad, entonces hay una menor necesidad de infraestructura centralizada y pues obviamente los costos son menores. Y por último tenemos una de las mejores ventajas, que es la resiliencia y la fiabilidad. ¿Por qué? Porque si se cae un nodo, no se cae todo el sistema, a diferencia de un sistema central, que si se cae el servidor central, ya se fregó todo el sistema. Aquí, como toda la información está basada en diferentes nodos, que se caiga uno, que deje de funcionar uno, no nos va a afectar para nada, no nos va a producir para nada una falla. Sin embargo, esta red va a seguir operando. Por eso, la resiliencia y la fiabilidad. ¿Alguna duda hasta aquí?
Bueno, vamos a continuar. Ay. Desafíos y problemas en redes peer-to-peer. A pesar de sus ventajas, las redes peer-to-peer también enfrentan varios desafíos importantes. Por ejemplo, la seguridad y la privacidad son preocupaciones críticas, ya que la falta de una infraestructura centralizada puede dificultar la protección de datos y la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en un solo lugar toda nuestra información, es más fácil controlar tanto la seguridad como la protección de los datos personales. Sin embargo, si tenemos esa información distribuida con diferentes personas, que es cada una va a ser un nodo, diferentes clientes, cada una va a ser el nodo, va a ser un poquito o va a ser casi imposible mantener una seguridad en nuestra infraestructura, en nuestros datos y en nuestra gestión de riesgos. La escalabilidad en redes grandes puede ser un problema. ¿Por qué? Porque si se van agregando más nodos, la eficiencia y la gestión de la red pueden verse comprometidas. Además, el manejo de contenidos ilegales es un reto significativo, ya que la naturaleza descentralizada de las redes peer-to-peer puede dificultar el control y la regulación de la distribución de contenido no autorizado o ilegal. Lo que les decía de Ares, por ejemplo, era una red peer-to-peer, BitTorrent, donde podía subir películas y canciones piratas sin respetar los derechos de autor, y era prácticamente imposible regularlos o prohibirlos. ¿Por qué? Porque su escalabilidad, donde se iban agregando más nodos, se iba haciendo más grande la red, se iba traspasando muchísimo más información, era imposible de gestionar. Al mismo tiempo, era imposible de proteger esos datos. Esos datos podían ir con virus, pasando virus de un usuario a otro usuario, a otro usuario, y se hacía una masa fea tremenda. Y al contrario, en un sistema centralizado, si llega a haber un problema en el sistema central, pues ponemos una pausa en lo que lo arreglamos, nadie, ningún usuario sale afectado, pero sí detenemos todo el sistema en lo que arreglamos eso, pero es más fácil de gestionar el riesgo y más fácil de controlar la información que se llega a transmitir. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a ver las conclusiones. En conclusión, las redes peer-to-peer van a representar una tecnología flexible y poderosa que ofrece una serie de beneficios significativos, incluyendo la descentralización, la escalabilidad, la reducción de costos. Sin embargo, pues también van a presentar desafíos que deben ser abordados como problemas de seguridad, privacidad y gestión en redes grandes. Comprender todos estos aspectos va a ser crucial para su implementación y una gestión efectiva en el contexto de los servicios computacionales. La evaluación continua de la calidad y el rendimiento en redes peer-to-peer va a ser esencial para garantizar que los servicios ofrecidos sean eficientes y cumplan con las expectativas de los usuarios, porque lo que más nos importa al brindar un servicio computacional es la calidad de lo que va a recibir el cliente. Aquí termina nuestro tema. ¿Alguna duda hasta el momento?